Fue la mujer más bella de Europa, una emperatriz envidiada por medio mundo. Tenía palacios, joyas, un imperio a sus pies, y aún así murió convencida de que su vida había sido una condena. Piénsalo un momento. Si pudieras elegir una vida cualquiera de toda la historia, quizá elegirías la suya. Era la mujer más hermosa de su tiempo, alabada en cada corte de Europa. Era emperatriz de Austria y reina de Hungría, esposa de uno de los hombres más poderosos del planeta. Vivía rodeada de palacios, de sedas, de diamantes, de criados que se inclinaban a su paso. Millones de personas la adoraban, soñaban con parecerse a ella, coleccionaban su retrato como hoy se coleccionan los de las estrellas de cine. Lo tenía todo, absolutamente todo, lo que el mundo enseña a desear. Y fue una de las mujeres más profundamente desdichadas que han existido jamás. Porque detrás de aquella belleza perfecta había una mujer rota, atrapada en una jaula de oro de la que pasó la vida intentando escapar. Una mujer que odiaba la corte que la veneraba, que huía de los palacios que el mundo le envidiaba, que se sentía prisionera de su propia leyenda, a la que le arrebataron a sus hijos, que perdió a uno de la forma más atroz que se pueda imaginar, que vio morir a casi todos los que amaba, y que terminó vagando por Europa vestida de luto perpetuo, sola, consumida, deseando que aquello acabara de una vez. Su nombre era Isabel de Baviera, pero el mundo la conoce por el diminutivo cariñoso que le pusieron de niña, Sisi, y su historia es una de las grandes mentiras de la cultura popular, porque a la mayoría nos vendieron una princesa de cuento, una jovencita dulce y soñadora, dando vueltas con vestidos vaporosos por los jardines de Viena, en un romance de color de rosa con final feliz. Esa princesa nunca existió. La Sisi, de verdad, era una figura mucho más oscura, mucho más trágica y 1000 veces más fascinante. Hoy vas a conocer a esa mujer, a la de verdad. Vas a descubrir cómo una niña salvaje y feliz, criada en libertad, fue empujada con 15 años a la corte más rígida de Europa, y cómo aquel paraíso aparente se convirtió en su condena. Vas a ver cómo convirtió el culto a su propia belleza en una de las cárceles que la encerraron. Vas a presenciar la cadena de tragedias que fue arrancándole, una a una, todas las razones para vivir, y vas a entender, al final, por qué la mujer más envidiada de su época terminó deseando la muerte, hasta que la muerte, en una orilla de un lago suizo, fue por fin a buscarla. Y mientras lo hago, una pregunta va a quedar flotando sobre toda esta historia, la misma que recorre cada gran fortuna que hemos contado en este canal. ¿De qué sirve tenerlo todo, si por dentro lo has perdido todo? Porque Sisi tuvo la belleza que el mundo idolatra, el poder que el mundo persigue y el lujo que el mundo envidia. Y nada de eso, absolutamente nada, pudo salvarla. Para entenderlo, hay que volver al principio, a una época en la que Sisi todavía era libre. Para entender la tragedia de Sisi, primero hay que entender lo feliz que fue antes de empezar. Isabel nació en Múnich en la Nochebuena de 1837, en una familia de la nobleza bávara, los Wittelsbach, pero no en la rama que reinaba, sino en una rama lateral, ducal, mucho más libre y mucho menos atada a las obligaciones del trono. Y esa diferencia lo cambió todo, porque significó que Sisi creció lejos del rígido protocolo de las cortes, en un ambiente que, para la realeza de la época, era escandalosamente informal y feliz. Su padre era el duque Maximiliano, un personaje extraordinario, un hombre excéntrico, despreocupado, enamorado de la vida sencilla, que detestaba la etiqueta. Le gustaba la música, viajar, montar a caballo, sentarse en las tabernas a charlar con gente corriente, organizar espectáculos de circo en su propia casa. Era lo más alejado que se podía imaginar de un noble encorsetado, y crió a sus hijos con una libertad casi inaudita para su rango. La infancia de Sisi transcurrió en buena parte en Possenhofen, un castillo a orillas de un lago bávaro, rodeado de naturaleza. Y allí, lejos de las miradas de la corte,
Sisi fue feliz como pocas veces volvería a serlo. Montaba a caballo durante horas, trepaba por el campo, nadaba en el lago, vagaba por los bosques, observaba a los animales, escribía versos, vivía al aire libre, despreocupada, sin nadie que vigilara cada uno de sus gestos. Era una niña salvaje, soñadora y libre, criada más como hija de la naturaleza que como princesa. Y aquí está la clave de todo lo que vino después. Aquella libertad no fue un detalle bonito de su biografía, fue lo que la marcó para siempre y lo que la condenó, porque Sisi creció acostumbrada a ser libre, a decidir, a moverse, a respirar, a estar sola cuando lo necesitaba, y una persona que ha probado esa libertad de niña, que la lleva grabada en el alma, jamás podrá soportar una jaula. Por muy dorada que sea, Sisi no fue educada para reinar, no fue preparada para la etiqueta, ni para las intrigas, ni para la disciplina brutal de una gran corte, porque nadie esperaba que llevara una corona. Su hermana mayor, Helena, a la que llamaban Nené, era la seria, la formal, la que estaba siendo educada para hacer un buen matrimonio. Sisi era simplemente la pequeña hermosa y libre que correteaba por el campo. Y entonces, un verano, todo cambió. Por un capricho del destino, aquella niña libre fue arrastrada al centro mismo del poder europeo. Aunque, al principio, todo pareció el comienzo de un cuento de hadas. En el verano de 1853, la madre de Sisi organizó un viaje que, sobre el papel, no tenía nada que ver con ella. Tenía que ver con su hermana mayor, Helena. La madre de Sisi, la duquesa Ludovica, tenía una hermana llamada Sofía, y Sofía era una mujer inmensamente poderosa, porque era nada menos que la madre del joven emperador de Austria, Francisco José. Las dos hermanas habían urdido un plan: casar a Francisco José con Helena, la hija mayor y bien educada. Sería una boda perfecta, una unión entre primos que mantendría el poder en la familia. Así que organizaron un encuentro en Bad Ischl, un lugar de veraneo en los Alpes, donde el joven emperador conocería a su prometida. Helena fue como protagonista del plan, y a Sisi, que entonces tenía 15 años, la llevaron casi de acompañante, como hermana pequeña, sin que nadie le diera demasiada importancia. Pero el destino tenía otros planes, porque cuando el emperador Francisco José, de 23 años, llegó para conocer a la novia que le habían elegido, no se fijó en Helena. Se fijó en su hermana pequeña, en Sisi. Quedó fascinado por su belleza, todavía sin pulir, pero ya deslumbrante, por su frescura, por aquel aire libre y soñador que la hacía distinta a todas las jóvenes acartonadas de la corte. Francisco José, que lo podía tener todo, se enamoró perdidamente y al instante de aquella muchacha de 15 años. Y dejó claro, ante el asombro de todos, que se casaría con Sisi, o con ninguna. Imagina la escena. El plan cuidadosamente trazado por las dos madres, hecho añicos en cuestión de días. La hermana mayor, humillada, apartada de repente en favor de la pequeña. Y Sisi, una niña que había ido casi de paseo, convertida de golpe en la prometida del hombre más poderoso de Europa Central. Para su madre, fue un golpe de suerte colosal. Para la propia Sisi, fue el principio de algo que su corazón, todavía libre y salvaje, no estaba en absoluto preparado para entender. Porque aquí está lo que casi nadie cuenta de aquel romance de cuento: que la novia era una niña de 15 años, criada en libertad, arrancada de golpe de su mundo de bosques y caballos. El emperador estaba enamorado, sí, pero Sisi no eligió aquello. Sisi fue elegida. Y la diferencia, en una historia como esta, lo es todo. Se cuenta que la propia Sisi, en aquellos días, intuyó algo de lo que se le venía encima, que lloró, que dijo, con una lucidez impropia de su edad, que lo quería, sí, pero que ojalá no fuera emperador. Porque algo en aquella niña salvaje ya presentía que un trono no es un regalo, es una jaula, y que estaba a punto de entrar en la más dorada de todas. Pero nadie escuchó a la niña. El cuento de hadas estaba en marcha. Y los cuentos de hadas, cuando son de verdad, casi nunca terminan como en los libros.
La boda se celebró en Viena en abril de 1854. Sisi tenía 16 años, y desde el primer instante, el cuento empezó a revelar su verdadera cara, porque la corte de los Habsburgo era una de las más antiguas, más rígidas y más obsesionadas con la etiqueta de toda Europa. Allí, cada gesto estaba reglamentado. Cada minuto del día estaba sometido a un protocolo asfixiante heredado de siglos. Había normas para todo, para cómo vestirse, con quién hablar, cómo caminar, comer, saludar, sentarse. Una emperatriz no se pertenecía a sí misma, pertenecía al ceremonial. Estaba rodeada en todo momento por damas de honor que la vigilaban, que controlaban cada uno de sus movimientos, que reportaban cada uno de sus pasos. Y a aquella maquinaria implacable arrojaron a una niña de 16 años, criada en libertad, entre los bosques de Baviera. Imagina el choque. Pasar de galopar descalza por la orilla de un lago a tener que pedir permiso para casi todo, de vagar sola por la naturaleza, a no poder dar un paso sin una corte de damas detrás, de ser libre a ser, de la noche a la mañana, la mujer más vigilada del imperio. Para Sisi fue devastador. Se sintió como un pájaro, al que han encerrado en una jaula preciosa, cubierta de oro y de diamantes, pero una jaula al fin y al cabo. Las normas la ahogaban, la vigilancia constante la angustiaba. Aquella corte que el mundo entero envidiaba era, para ella, una prisión. Y la emperatriz más admirada de Europa empezó, en secreto, a marchitarse por dentro casi desde el primer día. Echaba de menos su hogar, su familia, sus caballos, sus bosques, su libertad. Se sentía sola, incomprendida, fuera de lugar. Era demasiado joven, demasiado libre, demasiado sensible para aquel mundo de hierro. Y el hombre que la amaba, el emperador, por mucho que la quisiera, no podía ayudarla. Porque Francisco José era él mismo un esclavo del deber, un hombre formado desde la cuna para vivir entregado al protocolo y a las obligaciones del imperio. Amaba a Sisi, pero no la entendía. Para él, las reglas de la corte eran sagradas. Para ella, eran cadenas. Y entre esos dos mundos irreconciliables, el abismo empezó a abrirse desde el principio. Pero la corte no era el único peso que cayó sobre aquella niña, porque en aquel palacio había alguien más. Una mujer que mandaba más que nadie, y que estaba decidida a moldear a aquella jovencita salvaje hasta convertirla en lo que ella creía que debía ser una emperatriz. Y esa mujer era, precisamente, la que la había llevado hasta allí. Se llamaba Sofía. La archiduquesa Sofía. Era la madre del emperador, y al mismo tiempo la tía de Sisi, porque era hermana de su madre. Pero ni el parentesco, ni nada parecido, suavizó lo que vino, porque Sofía iba a convertirse en la gran sombra de su vida. Sofía era una mujer de carácter férreo, inteligente, ambiciosa y enormemente poderosa. Tanto que muchos en la corte decían que era el único hombre de verdad en el palacio. Había sido clave para llevar a su hijo al trono, y ejercía sobre él y sobre la corte una influencia inmensa. Era la auténtica dueña de la casa imperial, y tenía ideas muy rígidas sobre cómo debía comportarse una emperatriz. Cuando Sisi llegó a Viena, Sofía vio en ella a una jovencita inexperta y salvaje, a la que había que educar y moldear a toda costa, y se propuso hacerlo con mano de hierro. La criticaba constantemente, le reprochaba sus modales, su forma de vestir, su falta de disciplina, su incapacidad para someterse al protocolo. Vigilaba lo que hacía, lo que decía, cómo se comportaba. Intentaba convertirla, por la fuerza, en la emperatriz acartonada y obediente que ella consideraba correcta. Para Sisi, que ya se ahogaba bajo el peso de la corte, aquello fue la gota que colmó el vaso. Porque ahora, además de la prisión del protocolo, tenía encima la vigilancia y las críticas constantes de una mujer poderosa, empeñada en aplastar su espíritu. Se sentía juzgada en todo momento, humillada, incapaz de hacer nada bien a los ojos de su suegra. Y el conflicto entre las dos mujeres, la joven que ansiaba libertad y la matriarca que exigía sumisión, se convirtió en una guerra silenciosa que marcaría toda su vida.
Era una batalla profundamente desigual. Sofía tenía todo el poder, toda la experiencia, todo el respaldo de la corte. Sisi no tenía nada. Era joven, estaba sola, no conocía las reglas del juego, y su propio marido tendía a ponerse del lado de su madre, porque era su madre a quien había obedecido toda la vida. Sisi se encontró completamente sola, frente a una fuerza que la superaba en todo. Y aquella soledad fue minando poco a poco su salud y su ánimo. Pero el golpe más cruel, el que Sisi no perdonaría jamás, todavía estaba por llegar. Porque Sofía no se conformó con controlar la vida de su nuera. Cuando Sisi empezó a tener hijos, decidió que también controlaría eso, y le quitó lo único que de verdad podría haberla salvado. Sisi tuvo su primera hija siendo todavía muy joven, y casi de inmediato, la archiduquesa Sofía tomó una decisión que rompería el corazón de su nuera para siempre. Decidió que Sisi era demasiado joven e inexperta para criar a los hijos imperiales, así que se hizo cargo ella misma. Apartó a los niños de su madre, los instaló en sus propias habitaciones, lejos de Sisi, y controló su crianza, su educación, su cuidado, hasta el más mínimo detalle. Piensa en lo que eso significa. Sisi, que ya se sentía sola y prisionera, vio cómo le arrebataban a sus propios hijos, cómo apenas podía verlos, cómo no tenía voz en cómo se criaban, cómo otra mujer ocupaba el lugar que le correspondía a ella como madre. Para acceder a sus propios hijos, en ocasiones casi tenía que pedir permiso. La maternidad, que podría haber sido su refugio, su consuelo, su razón para soportar todo lo demás, le fue negada. Y esa herida, la de una madre a la que separan de sus hijos, es de las que no cicatrizan nunca. Y entonces, sobre aquella herida, cayó la tragedia. Porque cuando Sisi por fin consiguió imponerse en una ocasión y llevarse a sus dos hijas pequeñas en un viaje a Hungría, ocurrió lo peor. Las dos niñas enfermaron, y la mayor, que apenas tenía 2 años, murió. La pequeña murió lejos de casa, en aquel viaje, víctima de una enfermedad, y Sisi quedó destrozada por el dolor, pero también por algo todavía más cruel, por la culpa, porque había sido ella quien había insistido en llevarse a las niñas. Había sido su decisión, y ahora una de ellas estaba muerta. Sisi se culpó de aquella muerte el resto de su vida. Cargó con la certeza de que, si hubiera hecho las cosas de otra manera, su hija seguiría viva. Y aquella culpa la hundió en una oscuridad de la que ya nunca saldría del todo. Imagina la situación de aquella mujer. Tiene apenas 20 años. La han arrancado de su hogar y de su libertad. La han encerrado en una corte que la asfixia. Una suegra todopoderosa la vigila y le ha quitado a sus hijos. Y ahora, encima, una de esas hijas ha muerto, y ella se siente responsable. ¿Cómo no iba a romperse? ¿Cómo no iba a empezar a desmoronarse por dentro una persona sometida a tanto, tan joven y tan sola? Y si te estás dando cuenta de que la vida de cuento de la emperatriz más bella de Europa era, en realidad, una sucesión de heridas y de cárceles, suscríbete al canal, porque esto es solo el principio. Lo que viene ahora es la historia de cómo Sisi intentó escapar de todo aquel dolor, y de cómo el camino que eligió para huir se convirtió, sin que ella lo supiera, en otra prisión todavía más sutil, la prisión de su propia belleza. Tras la muerte de su hija, y bajo el peso de todo lo demás, algo se quebró en Sisi, y empezó una transformación que la acompañaría el resto de su vida. La emperatriz empezó, poco a poco, a desaparecer. Cayó en lo que hoy reconoceríamos sin dificultad como una depresión profunda. Se volvió melancólica, retraída, frágil. Empezó a sufrir toda clase de dolencias, algunas físicas, otras nacidas del alma, que la dejaban agotada, demacrada, sin fuerzas. Tosía, adelgazaba, se hundía en tristezas de las que tardaba semanas en salir. La corte murmuraba, los médicos no sabían qué hacer, y Francisco José veía con impotencia cómo su joven y radiante esposa se apagaba sin remedio. Y entonces Sisi descubrió la única arma que tenía: la huida. Si no podía soportar la corte, se marcharía. Usaría sus enfermedades, reales o no,
como excusa para escapar de Viena el mayor tiempo posible. Y así empezó el patrón que definiría toda su existencia. Sisi comenzó a viajar, al principio con el pretexto de buscar climas más sanos para su salud delicada. Se fue a islas del sur, a lugares cálidos, lejos del invierno vienés, y sobre todo, lejos de la corte y de su suegra. Y descubrió que lejos de Viena respiraba, que lejos de la jaula volvía a sentirse, aunque fuera un poco, como aquella niña libre de los bosques de Baviera. Así que se marchaba una y otra vez, cada vez más lejos, cada vez durante más tiempo. Aquella se convirtió en su forma de resistir. No podía romper la jaula, pero podía ausentarse de ella. No podía dejar de ser emperatriz, pero podía estar lo menos posible donde se esperaba que lo fuera. Y mientras huía, mientras intentaba escapar de todo aquel dolor, empezó a volcarse en una obsesión que le daría, por fin, algo que sentía que podía controlar: su propio cuerpo, su propia imagen, su propia belleza. Lo que no sabía es que aquella obsesión, nacida como refugio, terminaría convirtiéndose en una de las cárceles más crueles de todas. Sisi no podía controlar la corte, ni a su suegra, ni el destino de sus hijos, ni su matrimonio, ni su propia vida, que parecía decidida siempre por otros. Pero había una cosa sobre la que podía ejercer un control absoluto: su aspecto, su belleza, y se aferró a ella con una intensidad que rozaba la desesperación, porque Sisi era, en efecto, extraordinariamente bella, alta para su época, esbelta, con un rostro de una armonía perfecta y una melena espectacular que le llegaba hasta los tobillos. Era considerada una de las mujeres más hermosas de Europa, y ella lo sabía, pero la belleza, para Sisi, dejó de ser un don y se convirtió en una obligación, en el centro absoluto de su existencia. Decidió que sería la mujer más hermosa del mundo, y que lo seguiría siendo costara lo que costara. Y a esa misión consagró su vida entera con una disciplina feroz, y en el fondo, profundamente autodestructiva. Su cuidado más célebre era el del cabello. Aquella melena impresionante, que era su mayor orgullo, exigía un trabajo titánico. Lavarla y peinarla podía llevar un día entero, y se convertía en un ritual casi sagrado, atendido por una peluquera personal, de cuya habilidad Sisi dependía por completo. El proceso era tan agotador que la emperatriz leía o estudiaba idiomas mientras se lo hacían, durante horas, para no perder el tiempo. El pelo era una carga física real, un peso enorme sobre su cabeza que a veces le provocaba dolores, pero Sisi no renunciaba a él. Era parte de su leyenda, y la leyenda había que mantenerla a cualquier precio. Y el cabello era solo el principio. Sisi dedicaba una parte enorme de su día a un arsenal de cuidados de belleza, tan exigente como extravagante. Se aplicaba toda clase de preparados y mascarillas para conservar la piel. Dormía a veces con paños empapados en sustancias destinadas a mantener su cutis terso, se sometía a baños y tratamientos pensados para preservar cada detalle de su aspecto. Cada rincón de su rutina diaria giraba en torno a un único objetivo: detener el tiempo, mantener intacta la perfección. Para una emperatriz de su época, aquel nivel de obsesión por el propio cuerpo resultaba casi incomprensible. Pero para Sisi no era vanidad caprichosa, era una necesidad, porque su belleza se había convertido en lo único que sentía verdaderamente suyo, en su identidad, en su poder, en su forma de existir en el mundo. Y por eso la cuidaba con la devoción angustiada de quien protege lo único que le queda. Y luego estaba el régimen. Sisi sometió su cuerpo a una disciplina extenuante para conservar su figura. Hizo instalar aparatos de gimnasia en sus aposentos, algo insólito para una dama de su tiempo, y se ejercitaba con una intensidad casi obsesiva. Practicaba esgrima, caminaba durante horas a un ritmo que dejaba agotadas a sus damas, y sobre todo, montaba a caballo de una forma tan brillante y tan temeraria que llegó a ser considerada una de las mejores amazonas de Europa. Todo aquel esfuerzo extremo tenía un único objetivo: conservar su silueta, su delgadez, su belleza, mantener intacta la imagen perfecta a la que había decidido sacrificarlo todo.
Y aquí hay que detenerse, porque esta parte de su historia es de las más oscuras y de las más actuales. Porque aquella obsesión por mantenerse delgada la llevó a someterse a ayunos y privaciones que la fueron consumiendo poco a poco. Sisi vivía vigilando su cuerpo con una severidad implacable, castigándose, negándose el descanso y el alimento que necesitaba, en una lucha sin fin contra el paso del tiempo y contra su propia naturaleza. No era vanidad sin más, era algo mucho más profundo y mucho más triste. Era una mujer que, al no poder controlar nada de su vida, había concentrado toda su necesidad de control en su propio cuerpo, hasta volver ese control contra sí misma. Su belleza no era ya un placer, era una tiranía que ella misma se imponía, una exigencia agotadora que la encerraba tanto como la corte de la que huía, una jaula nueva, hecha a la medida de su propio cuerpo, de la que era a la vez la prisionera y la carcelera, y de aquella no había viaje que la sacara, porque la llevaba puesta a todas horas. Y luego llegó el gesto más revelador de toda su relación con la belleza, el momento en que Sisi decidió sencillamente congelar el tiempo, porque Sisi sabía que la belleza no dura, que la juventud se va, y aquella certeza le resultaba insoportable. No podía soportar la idea de que la vieran ajarse, de que el mundo la recordara como una mujer mayor en lugar de como la criatura deslumbrante que había sido. Así que tomó una decisión extraordinaria. A partir de cierta edad, dejó de permitir que la retrataran. Dejó de posar para pintores. Dejó de dejarse fotografiar. Quiso que su imagen se detuviera para siempre en el momento de su máximo esplendor. A partir de entonces, Sisi se volvió casi invisible. En público, ocultaba su rostro tras abanicos, tras sombrillas, tras velos. Evitaba las miradas, esquivaba a los curiosos, se escondía de los objetivos. La mujer más bella de Europa se convirtió en una sombra esquiva que no quería ser vista, empeñada en que nadie capturara jamás el paso del tiempo sobre su cara. ¿Piensa en lo trágico de esto? Sisi era tan prisionera de su propia belleza que prefería ocultarse antes que dejar que la vieran envejecer. Su rostro, que había sido su mayor poder, se había convertido en su mayor angustia. Vivía aterrorizada por algo tan natural, tan inevitable y tan humano como cumplir años. Había convertido su belleza en una cárcel tan estrecha que ni siquiera le permitía dejarse ver. Y en esa imagen está condensada toda la tragedia de Sisi, una mujer que lo tenía todo y que vivía aterrada de perderlo. Pero hubo un lugar y un periodo de su vida en el que Sisi pareció, por fin, encontrar algo parecido a la felicidad. Y para sorpresa de toda la corte de Viena, ese lugar no era Austria. Si había un sitio que Sisi detestaba, era Viena, con su corte rígida y su suegra todopoderosa. Pero si había un sitio que llegó a amar con pasión, fue Hungría. Hungría era, en aquella época, la parte inquieta y descontenta de los dominios de los Habsburgo, un pueblo orgulloso que ansiaba más autonomía, más libertad, más reconocimiento. Y Sisi, que llevaba dentro a aquella niña salvaje que odiaba las cadenas, sintió una afinidad inmediata y profunda con los húngaros. Le gustaba su carácter apasionado, su espíritu libre, su orgullo. Aprendió su idioma, que es endiabladamente difícil, y llegó a hablarlo con soltura. Se rodeó de damas húngaras. Adoraba su cultura, sus paisajes, sus caballos. En Hungría, Sisi se sentía comprendida, querida y libre como en ningún otro lugar del imperio. Y en aquel mundo húngaro apareció una figura que despertó en ella una pasión nueva. Un noble y estadista húngaro, brillante, elegante y carismático, con quien Sisi forjó una relación intensísima. Los historiadores han debatido durante más de un siglo sobre la naturaleza exacta de aquel vínculo. Lo que está documentado es que entre ellos hubo una conexión profunda, intelectual y emocional, una sintonía que Sisi no había encontrado en su propio marido. Aquel hombre la entendía, compartía su amor por Hungría, su espíritu, su causa, y juntos protagonizaron uno de los episodios políticos más importantes de la época. Porque Sisi usó toda su influencia, todo su encanto,
toda su pasión por Hungría para favorecer un gran acuerdo político que concedió a los húngaros la autonomía que ansiaban y transformó el imperio. Gracias en buena parte a su empeño, Austria y Hungría quedaron unidas en una doble monarquía, y Sisi y Francisco José fueron coronados rey y reina de Hungría. Aquel fue, quizá, el momento de mayor plenitud de su vida. La mujer que se sentía prisionera en Viena se había convertido en la reina amada de un pueblo que la adoraba, y de aquel periodo feliz nació algo todavía más importante para ella. Una última hija, a la que Sisi llamó con cariño su hija húngara, porque la sintió ligada a aquella tierra que tanto amaba. Y esta vez, por fin, Sisi se impuso. No permitió que se la arrebataran. La crió ella misma, con sus propias manos, con todo el amor que no había podido dar a los anteriores. Aquella niña se convirtió en el gran refugio emocional de su vida, en la persona a la que más quiso. Después de tanta pérdida, Sisi por fin había recuperado algo. Pero ni siquiera Hungría, ni aquel amor, ni aquella hija, pudieron curar del todo la herida que llevaba dentro. Porque la inquietud que la acompañaba desde joven, aquella necesidad de huir, no la abandonó nunca. Y a medida que pasaban los años, en lugar de calmarse, se hizo más fuerte, hasta convertirla en una errante perpetua. A partir de cierto momento, Sisi prácticamente dejó de vivir en la corte. Se convirtió en una viajera incansable, una mujer en movimiento perpetuo que recorría el continente de un extremo a otro, casi siempre lejos de Viena, casi siempre lejos de su marido, casi siempre lejos de cualquier lugar que pudiera llamarse hogar. Viajaba sin descanso. Recorría las islas del Mediterráneo, las costas de Grecia, las campiñas de Inglaterra e Irlanda. Se hizo construir un palacio en una isla griega, un refugio donde estar sola con el mar y con sus pensamientos. Durante años, su gran pasión fueron los caballos, y se dedicó a cazar a galope tendido por los campos de Inglaterra e Irlanda, asombrando a todos con su destreza y su temeridad, arriesgando la vida en cada salto como si en el fondo no le importara demasiado perderla. Y cuando dejó atrás los caballos, los sustituyó por caminatas extenuantes, marchas de horas a un ritmo imposible, como si necesitara agotar el cuerpo para acallar la mente. Sisi se identificaba con las gaviotas, con el mar, con todo lo que vuela y no se ata a ningún sitio. Escribía versos llenos de tristeza y de anhelo de libertad, y se sentía cada vez más una extraña en el mundo, un alma errante que no encajaba en ninguna parte. Huía constantemente, pero en el fondo ya no estaba claro de qué huía. Quizá de la corte, quizá de su matrimonio, quizá de sus recuerdos, de su culpa, de su tristeza, quizá, sencillamente, de sí misma. Y mientras ella vagaba por Europa, su matrimonio se había convertido en algo extraño y distante. Francisco José seguía amándola, a su manera, durante toda su vida, pero apenas la veía. Y aquí ocurrió uno de los episodios más insólitos de toda su historia. Porque Sisi, consciente de que dejaba a su marido solo durante años, e incapaz ella misma de acompañarlo, propició que el emperador encontrara consuelo en la compañía de otra mujer, una actriz a la que Sisi misma, en cierto modo, acercó a su esposo para que no estuviera tan solo. Fue un arreglo extrañísimo para la mentalidad de la época, y revela hasta qué punto el matrimonio imperial se había transformado en algo distinto a un matrimonio. Sisi quería a Francisco José, pero no podía estar a su lado, y prefería verlo acompañado por otra antes que sentirse atada a un papel que no soportaba. Era, en el fondo, una mujer profundamente sola. Por mucho que viajara, por mucho que se rodeara de paisajes y de lujo, llevaba dentro un vacío que nada conseguía llenar. Y aquel vacío estaba a punto de volverse mucho más oscuro, porque la vida le tenía reservada una serie de golpes que ningún ser humano debería soportar. El primer gran golpe vino de Baviera, de su propia tierra, de su propia sangre. Sisi tenía un primo al que adoraba, un alma gemela con la que compartía la sensibilidad, la melancolía, el amor por la belleza y el rechazo del mundo. Era el rey Luis II de Baviera, el célebre rey
soñador, el constructor de castillos de cuento, el protector apasionado de la música, un hombre extraordinario y atormentado que vivía cada vez más encerrado en su propio mundo de fantasía. Sisi y Luis se entendían como nadie. Eran dos espíritus parecidos, dos seres demasiado sensibles y demasiado libres para el mundo en el que les había tocado vivir. Y por eso, lo que le ocurrió a Luis golpeó a Sisi con una fuerza devastadora, porque el rey, considerado cada vez más inestable, fue apartado del poder, declarado incapaz de gobernar, y poco después apareció muerto, ahogado en las aguas de un lago, en unas circunstancias que nunca se aclararon del todo y que siguen siendo hasta hoy uno de los grandes misterios de la historia europea. La muerte de Luis destrozó a Sisi, perdía a su alma gemela, a la única persona que de verdad la comprendía en su propia familia, y la perdía de una forma misteriosa, oscura, llena de preguntas sin respuesta. Para Sisi, ya de por sí inclinada a la melancolía y a presentir desgracias, aquella muerte fue una herida profunda y un presagio sombrío, como si la oscuridad que ella sentía dentro empezara a materializarse a su alrededor, llevándose uno a los seres que amaba. Pero por terrible que fuera aquello, no era nada comparado con lo que estaba a punto de ocurrir, porque el destino le tenía reservado a Sisi el golpe más atroz que puede recibir una madre, y vino de su único hijo varón, del heredero del imperio, de Rodolfo. Rodolfo no era un heredero cualquiera, era, en muchos sentidos, el hijo más parecido a su madre. Inteligente, sensible, brillante, había heredado de Sisi esa veta de melancolía, que en aquel mundo de hierro era más una carga que un regalo. Su infancia, como la de ella, había estado marcada por la mano de la archiduquesa Sofía, que le impuso desde muy pequeño una educación durísima, casi militar, pensada para endurecer a un niño que era por naturaleza tierno y nervioso, y de adulto, sus ideas avanzadas y liberales chocaban frontalmente con el conservadurismo rígido de su padre. Entre el emperador y su hijo se abrió un abismo. No se entendían, no pensaban igual. No querían el mismo futuro para el imperio. Aquel conflicto, sumado a un matrimonio infeliz concertado sin amor, fue hundiendo al joven príncipe, que se refugió en una vida cada vez más disipada y se fue perdiendo, igual que su madre, igual que el rey soñador de Baviera, en sus propias sombras. Lo que ocurrió en enero de 1889 conmocionó al imperio y al mundo entero, y sigue siendo una de las tragedias más célebres y más estremecedoras de la historia de la realeza. Rodolfo apareció muerto junto a una joven, su amante, en un pabellón de caza imperial llamado Mayerling. Las investigaciones determinaron que se trató de una tragedia terrible, un final desesperado en el que murieron los dos jóvenes, primero ella y después él. La corte intentó al principio ocultar la verdad, maquillar lo sucedido, y durante mucho tiempo corrieron toda clase de rumores y teorías. Pero lo esencial era incuestionable y devastador. El heredero del imperio, el único hijo varón de Sisi, había muerto, joven, en circunstancias trágicas y oscuras, en aquel pabellón perdido en el bosque. No voy a detenerme en los detalles de aquella muerte, porque lo que de verdad importa para esta historia no es el cómo, sino lo que significó. Y lo que significó fue el fin de Sisi tal y como había sido hasta entonces. Porque cuando recibió la noticia, algo en ella se apagó para siempre. Ya había perdido a una hija siendo joven. Ya había perdido a su alma gemela, Luis. Ya cargaba con décadas de tristeza, de soledad, de heridas acumuladas. Pero la muerte de Rodolfo fue demasiado. Fue el golpe que partió en dos lo que quedaba de ella. Y había algo especialmente cruel en esa pérdida, porque al perder a Rodolfo, Sisi no solo perdió a un hijo, perdió a la persona que más se le parecía. Perdió, en cierto modo, un reflejo de sí misma. A partir de Mayerling, Sisi se vistió de negro. Y ya no se quitó el luto jamás. El resto de su vida lo pasó vestida de negro riguroso, de duelo perpetuo, como una sombra de sí misma. Abandonó toda alegría, todo color, toda esperanza. La belleza que tanto la había obsesionado
dejó de importarle. La mujer más hermosa de Europa se convirtió en una figura espectral que vagaba por el mundo arrastrando un dolor que ya no la abandonaría nunca. Mayerling había matado a Rodolfo, pero también había matado, en lo más profundo, a su madre. Solo que a ella le quedaban todavía unos años de vagar por la tierra antes de que su cuerpo alcanzara a su alma. Los últimos años de Sisi fueron los de una mujer que sencillamente esperaba el final, y que en cierto modo lo deseaba. Vestida siempre de negro, consumida por la pena, siguió vagando por Europa, pero ya sin ninguna ilusión, sin ningún destino, sin ninguna esperanza de encontrar la paz. Viajaba como un alma en pena, de un sitio a otro, cada vez más sola, cada vez más frágil, cada vez más ausente del mundo. Hablaba abiertamente de la muerte, la mencionaba sin miedo, a veces casi con anhelo, como quien espera a un viejo conocido. Había perdido a casi todos los que amaba. Había soportado más dolor del que un ser humano debería soportar. Y estaba cansada, profundamente, infinitamente cansada. Y la cadena de tragedias ni siquiera se detuvo, porque poco antes del final, Sisi sufrió otro golpe brutal. Una de sus hermanas, a la que estaba muy unida, murió de forma espantosa en un incendio durante un acto benéfico en París, atrapada entre las llamas en una de las catástrofes más terribles de la época. Otra muerte horrible, otra pérdida sobre una mujer que ya no era más que una suma de heridas. Era como si la desgracia se hubiera empeñado en arrebatarle, uno, a todos los seres que le importaban. Sisi había llegado a un punto en el que la vida le pesaba más que la muerte. Lo había tenido todo, y la vida se lo había ido quitando todo. La belleza, la juventud, sus hijos, sus seres queridos, su alegría, su esperanza. Solo le quedaba seguir caminando, vestida de negro, por un mundo que ya no le ofrecía nada. Y el final llegó. Llegó de la forma más absurda e inesperada de todas. No llegó por una enfermedad, ni en su cama, ni rodeada de los suyos. Llegó en la orilla de un lago suizo, de la mano de un desconocido que ni siquiera sabía bien a quién estaba matando. El asesino fue detenido casi de inmediato, a los pocos metros, por los testigos que presenciaron el ataque. No mostró el menor arrepentimiento, al contrario, parecía satisfecho de haber logrado su objetivo, de haberse convertido en el hombre que había matado a una emperatriz. Había buscado un nombre, una notoriedad, y la consiguió de la peor manera, a costa de la vida de una mujer que no le había hecho nada y a la que ni siquiera conocía. Como en Suiza, no existía la pena de muerte. Fue condenado a prisión de por vida. Y allí, entre rejas, terminó sus días años después, olvidado, reducido a una nota a pie de página en la historia de la mujer a la que había arrebatado la vida. Su crimen no tuvo ninguna causa noble, ninguna lógica, ningún sentido. Fue solo el azar más cruel, segando una de las vidas más célebres de Europa, por puro capricho de un fanático. Y hay algo terriblemente coherente en aquel final, porque Sisi había pasado su vida huyendo, viajando, deseando en secreto que todo terminara. Y la muerte fue por fin a buscarla precisamente allí, en mitad de uno de sus viajes, lejos de la corte que odiaba, lejos del palacio que era su jaula, en una orilla cualquiera de un país extranjero. La mujer que tantas veces había anhelado el final, lo encontró sin buscarlo, de la mano del azar más cruel. Y aquí la historia de Sisi se vuelve, además de trágica, fascinante. Porque la mujer que acabas de conocer, esa figura rota, melancólica, prisionera y desdichada, no es la que el mundo recuerda. El mundo recuerda algo completamente distinto. Porque décadas después de su muerte, Sisi se convirtió en una leyenda romántica, en un icono de cuento de hadas, sobre todo a través del cine, que la transformó en una princesa dulce, alegre y soñadora, protagonista de un romance de color de rosa con su apuesto emperador. Aquella versión encantadora y azucarada conquistó el corazón de millones de personas y fijó en el imaginario colectivo
una imagen de Sisi que tenía muy poco que ver con la realidad. La Sisi de la pantalla era una jovencita risueña que vivía un sueño. La Sisi de verdad fue una mujer atrapada en una pesadilla. Piensa en el abismo entre las dos. La leyenda nos vendió un palacio lleno de felicidad. La realidad fue una jaula de oro de la que ella pasó la vida intentando escapar. La leyenda nos vendió un matrimonio de ensueño. La realidad fue una unión distante entre dos personas que se querían pero no se entendían. La leyenda nos vendió una princesa radiante. La realidad fue una mujer depresiva, obsesionada con su belleza, marcada por la pérdida de sus hijos, que terminó vagando de luto por Europa, deseando la muerte. El cuento de hadas era una mentira preciosa, pero una mentira. Por eso, en los últimos tiempos, el mundo ha empezado por fin a redescubrir a la Sisi de verdad. Nuevas series, nuevas películas, nuevas miradas se han atrevido a contar a la mujer real, con todas sus sombras, su rebeldía, su dolor. Han dejado atrás la postal azucarada para mostrar a la persona que había detrás. Y resulta que esa persona, la auténtica, es infinitamente más interesante que la princesa de cartón piedra que nos habían contado. Porque una mujer que lo tuvo todo y aún así se rompió por dentro, una mujer hermosa y poderosa atrapada en su propia vida. Eso es una tragedia humana de verdad, y las tragedias humanas de verdad nunca dejan de fascinarnos. Te alejas y contemplas la vida entera de Sisi. Hay una verdad que la atraviesa como una flecha. Y es, quizá, la lección más importante de toda su historia. Sisi lo tuvo todo, absolutamente todo lo que el mundo enseña a desear. Tuvo la belleza, tan deslumbrante que la convirtió en leyenda. Tuvo el poder, el de una emperatriz y una reina. Tuvo el lujo, los palacios, las joyas. Tuvo la admiración y la envidia de millones de personas que habrían dado cualquier cosa por ser ella. Y fue profundamente, irremediablemente desdichada, porque nada de todo aquello pudo salvarla. La belleza no la hizo feliz. Al contrario, la encerró en una obsesión que la consumió. El poder no la liberó. La ató a una corte que detestaba. El lujo no le dio paz. La rodeó de una jaula dorada de la que pasó la vida huyendo. Y cuando llegaron las verdaderas tragedias, la pérdida de sus hijos, el dolor que parte el alma, su belleza, su poder y su fortuna no le sirvieron absolutamente de nada. No hay corona que proteja a una madre de la muerte de un hijo. No hay diamante que cure la tristeza. No hay palacio que devuelva la libertad perdida. Y fíjate en lo poco que ha cambiado el fondo de todo esto. Porque la obsesión de Sisi por mantenerse perfecta, por no envejecer, por controlar su imagen, por esconderse antes que dejar que la vieran imperfecta, nos suena hoy mucho más cercana de lo que debería. Más de un siglo después, millones de personas viven sometidas a una versión de esa misma angustia. La presión por mostrarse perfectos, el miedo a envejecer, la obsesión por la imagen que damos al mundo. Sisi fue, en cierto modo, una de las primeras grandes víctimas de la tiranía de la imagen, y su historia nos recuerda que la cárcel del espejo es de las más crueles que existen, porque la llevamos puesta a todas horas, que ninguna imagen, por perfecta que sea, ha hecho jamás feliz a nadie. Esa es la verdad que recorre la historia de Sisi, y la de tantas grandes fortunas y grandes dinastías que contamos en este canal. Que el privilegio no es la coraza que la gente cree, que la belleza, el dinero, el poder, la fama, todo eso que el mundo persigue con tanta desesperación, no compra lo único que de verdad importa. No compra la felicidad, no compra la paz, no protege del dolor, ni de la pérdida, ni de la muerte. Sisi es, quizá, la prueba más perfecta de todas, la mujer más bella y más envidiada de su tiempo, y una de las más infelices. Lo tuvo todo, y nada de ese todo pudo salvarla. Y como cada gran apellido, cada trono y cada fortuna esconde bajo su brillo su propia historia secreta de esplendor y de caída, esta es solo una de las muchas que merecen ser contadas. Ahí está,
Sin ir más lejos, el rey soñador que murió ahogado en aquel lago, el primo del alma de Sisi, con un misterio aún sin resolver. Si te has quedado conmigo hasta aquí, si te fascina asomarte a la verdad que late detrás de las grandes dinastías, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte la próxima. Porque detrás de cada corona deslumbrante, de cada vida que el mundo envidió, siempre hay un secreto, esperando a salir a la luz. Y aquí vamos a seguir sacándolos, uno a uno. Nos vemos en la próxima historia.